Cuando éramos pequeños vivíamos en una especie de burbuja de éxtasis donde no comprendíamos por completo qué era el bienestar, principalmente porque no éramos conscientes de su importancia. Conforme crecemos aparecen cosas como la presión social, las altas, bajas o falsas expectativas, las ilusiones y las decepciones. Y es ahí cuando uno se llega a preguntar, ¿cómo hago para sentirme bien? Y es justamente ello lo que vamos a discutir en este video. No tengo un título que diga que soy experta en el tema ni nada parecido, pero hay muchas cosas que me han servido y que he ido aprendiendo en el camino, y justamente eso es lo que quiero compartirles. Y espero que de manera directa o indirecta, parte de mis experiencias les ayude a alcanzar de a pocos el estado de bienestar que buscamos. Pero antes de empezar, no olviden que pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las actualizaciones. Para empezar, ¿qué es el bienestar? El diccionario de Oxford lo define como estar saludable, cómodo y feliz. Pero eso no significa que el bienestar consiste en un estado de felicidad prolongado e ininterrumpible. También significa llorar cuando es necesario, sabiendo que esa liberación de emociones nos está ayudando a construir un estado de felicidad, ya que estamos dejando nuestras emociones fluir de manera sana. Con esto entendido, uno podría decir que la razón por la cual los seres humanos buscamos el bienestar es para evitar estas situaciones de malestar que nos provoca la falta de este, los cuales muchas veces se manifiestan a través de emociones como la tristeza, el enojo, de sensaciones como el estrés o la ansiedad. Pero el bienestar en realidad va más allá de meramente pura comodidad. De hecho, su carencia puede tener un impacto seriamente negativo en nuestra vida. Según un artículo publicado en el British Medical Journal en 1988, el malestar emocional nos hace susceptibles a enfermedades físicas. El estrés de los exámenes aumenta la susceptibilidad a las infecciones virales y el estrés por falta de control en el lugar de trabajo o por eventos de la vida crea susceptibilidad a las enfermedades cardiovasculares. Y claramente la falta del tratamiento de estos síntomas va a provocar problemas mucho peores a largo plazo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Lo esencial es hablarlo con tu familia. Y de darse el caso y crees que es necesario, pues conseguir ayuda profesional, ya sea con psicólogos particulares o pidiendo asistencia en una posta médica. Sin embargo, sé que no todos tenemos esas posibilidades. Así que te voy a compartir algunos tips que personalmente me han ayudado y también otros que he obtenido gracias a la asistencia a un webinar de la candidata en el Departamento de Psicología de la Universidad de Utrecht, Jen Spitzer. Tips que, por cierto, según su investigación son altamente efectivos. Lo primero que debes hacer cuando crees que estás sintiendo esas sensaciones de malestar es ir a un lugar apartado en donde te puedas encontrar solo o sola y reflexiones sobre aquello que estás experimentando. Piensa en retrospectiva sobre la experiencia a la que te has enfrentado y hazte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estás experimentando a nivel físico? ¿Sientes opresión en el pecho? ¿No puedes respirar? ¿Quizás no se te quitan las ganas de llorar? Luego pregúntate qué estás experimentando a nivel emocional y distingue claramente qué emociones son las que estás teniendo. Por ejemplo, quizás no tienes enojo sino tristeza, o quizás no tienes tristeza sino frustración. Tienes que aprender a identificar qué emociones son las que estás experimentando para saber cómo proceder después de ellas. Y finalmente pregúntate qué estás experimentando a nivel mental. Quizás no estás pensando claramente, sino que tus emociones te están jugando un mal rato y tu cabeza es un caos y no podrás tomar decisiones en ese momento. O quizás sí lo ves desde una manera más lógica o en tercera persona y es mucho más fácil tomar decisiones, pero tienes que responder a esta pregunta de manera consciente. Para no dejarte llevar por tus emociones, piensa en toda esta situación como si estuvieras analizando algo que le está ocurriendo a alguien más, visto desde la perspectiva de una tercera persona, sin darle muchas vueltas al asunto. Después de todo, los sentimientos no son nada más que indicadores de cómo las cosas que suceden a nuestro alrededor o quizás en nuestro interior impactan en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Por ejemplo, si es que estás extremadamente triste por una mala calificación, quizás no es que no tengas las suficientes capacidades intelectuales, sino que simplemente debes trabajar en tu apego hacia la validación académica. En este caso, el sentimiento de tristeza no es algo negativo, sino simplemente es un indicador de aquello en lo que debes trabajar para empezar a sentirte mejor. Un tip que a mí me funciona muchísimo es trabajar todo esto de manera escrita, como un ejercicio de journaling. Y plasmar todos mis pensamientos en papel o en computadora a veces siempre hace que las ideas se puedan ver de manera más clara y las pueda organizar mucho más fácil para saber cómo proceder después.
Y recuerda que el tener las ideas organizadas siempre va a ayudar a tomar mejores decisiones. Primero piensa en qué es lo primero que hiciste o lo primero que no hiciste. ¿Qué estabas tentado a hacer o qué no estabas tentado a hacer? Piensa en por qué estuviste o no estuviste inclinado a actuar de cierta manera. Una vez que entiendas cómo es que reaccionas a la experiencia de manera interna y externa y aprendas a reconocer tus emociones en el proceso, va a ser mucho más sencillo que puedas aprender a controlar esas emociones en el futuro y también puedas encontrar una razón a por qué estás reaccionando de esa manera. Serás capaz de ver con mayor claridad qué es aquello que te provoca el malestar y por qué. Quizás tu sensación de malestar no se debió a algo que pasó exactamente en ese momento, como estabas pensando, sino quizás algo que tenías guardado desde hace muchísimo tiempo y es recién ahora que se está manifestando, gracias a que la última situación fue nada más que un detonante. O quizás si es que lo ves de manera objetiva, te has dado cuenta que has malinterpretado una situación y no es para que te hagas un rollo en todo el asunto. O quizás viéndolo desde otra perspectiva, en realidad no es algo que te cause un gran impacto y puedes dejar ir la experiencia y la sensación de manera sencilla, sin darle tantas vueltas a lo que está pasando. El punto es que entiendas las causas de tu reacción y puedas determinar si es que esta reacción fue positiva o negativa, o si es que hay algo que puedas mejorar o que te hubiera gustado hacer de manera diferente. Una vez que conozcas todo lo anterior, debes regular tus respuestas hacia la experiencia que has experimentado, valga la redundancia. Pregúntate qué puedes aprender de tu reacción. ¿Crees que fue adecuada? ¿Cómo reaccionarías ahora que tienes la cabeza más fría y las emociones un poco más calmadas? Recuerda que ahora mismo tú eres la única persona que tiene el control de la situación. Tú puedes decidir tus reacciones y qué o cómo una situación te puede afectar. En un principio no es algo sencillo de manejar, pero con el tiempo va a ser mucho más fácil regular nuestras respuestas. Además, puedes tomarte el tiempo para pensar cuáles podrían ser las respuestas más adecuadas si situaciones similares a la anterior se vuelven a repetir en el futuro. Muchas veces, si es que tienes una respuesta automatizada que te permita reaccionar de manera automática a una situación o algún evento, es mucho más fácil no estar arrepintiéndote después de las cosas que uno dice o hace y que luego encuentra desagradables. Entonces es mucho más sencillo actuar de esta manera si crees que no vas a poder tener total control de tus emociones y no vas a poder escoger una reacción más adecuada en el acto. Estos 3 pasos me han ayudado muchísimo para poder manejar mis respuestas y el cómo decido que una situación me afecte o no me afecte. Sin embargo, yo sé que en el proceso, y muchas veces una vez que creemos que hemos alcanzado cierto punto de autonomía con la regulación de nuestras respuestas a ciertos eventos, hay momentos en el que esta autonomía se va a caer y siempre es bueno tener a la mano ciertas alternativas para mejorar el estado de ánimo. Pues es cierto que muchas veces no va a ser sencillo poder realizar los 3 pasos anteriores si es que no nos hemos calmado un poco primero. Si bien es cierto que esas alternativas nos van a ayudar a generar un bienestar instantáneo y superficial, el hecho de poder calmarnos en el acto también nos va a ayudar a tomar decisiones más sensatas para en el futuro generar un bienestar real. Algunas alternativas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo son hacer acciones tan sencillas como dibujar, escribir, leer, conectar con personas que nos sumen energía como nuestras familias o nuestros amigos, hacer jardinería o hacer por algún periodo de tiempo corto como 15 o 20 minutos algún hobby que nosotros tengamos. Pero el bienestar no se cultiva solamente a base de acciones momentáneas. El bienestar también se cultiva con acciones que tengan resultados a largo plazo. Así que debes asegurarte de realizar también actividades que no se relacionen solamente con el trabajo o tus estudios u otras responsabilidades. Tienes que también aprender a darte un poco más de tiempo para ti. Algunas opciones son hacer voluntariado, hacer ejercicio de manera regular, dormir bien, que es un consejo muy repetido, pero que también es muy importante porque el sueño también es la base del bienestar. Y algo curioso que he aprendido recientemente es también involucrarte y dedicarle cierto tiempo a algún tipo de arte. De hecho, en un estudio publicado en The Journal of Youth Studies, se determinó que dedicarle tiempo a actividades artísticas juveniles ayuda a generar un estado de bienestar prolongado y a largo plazo. De hecho, los participantes mencionaron que como producto de su participación en este tipo de actividades, pudieron desarrollar ciertas capacidades, las cuales consideran como beneficios, entre las que se encuentran la conexión social, confianza, autoconocimiento, habilidades interpersonales, pero sobre todo una mejora en su salud mental.
había olvidado grabar una despedida para el video, pero sí, nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que de una u otra forma estos consejos les ayuden a sobrellevar un poco mejor toda esta carga académica y el estrés, la ansiedad, todas esas cosas que vienen como consecuencia de ello. Espero que les ayude en su día a día y con suerte habrá video dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.